Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado atraviesa uno de sus momentos más cuestionados. La Comisión Cívica de Seguimiento denunció irregularidades en la fase de méritos, falta de transparencia y posibles incumplimientos de requisitos por parte de integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección. Paralelamente, la Asamblea Nacional cumple su primer año de gestión en medio de críticas sobre fiscalización, independencia y gobernabilidad. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y vocero de la Comisión del Concurso para Fiscal General del Estado. ¿Cómo está? Siempre es un gusto. Buenas tardes. Gisela, muy buenas tardes. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Marcelo, usted ha denunciado que ocultaron los expedientes de los postulantes para el concurso para fiscal y una serie de irregularidades. ¿Cómo puede hablarse de transparencia cuando ni siquiera el control social tuvo acceso primero a la documentación completa? Y ahora estamos viendo que los movimientos también llaman mucho la atención. Bueno, este es un concurso que desde su inicio se ha caracterizado por no ser transparente. Hay bastante opacidad dentro del proceso, hay incumplimiento del reglamento. Por eso es que nos llama muchísimo la atención cuando el presidente Andrés Fantoni califica este proceso como uno de los más transparentes. Cuando no hay transparencia es simple, los ciudadanos desconfiamos. Cuando no hay transparencia es porque probablemente algún interés existe detrás al respecto a la designación de fiscal. ¿Cuál interés? Pueden ser intereses políticos, económicos o incluso criminales. Hay que recordar que el fiscal general de la nación es el encargado de perseguir la comisión de delitos. No es un cargo menor, es un cargo importantísimo dentro del sector justicia y eso es lo que nos motiva a ponerle todavía aún más atención. ¿Cómo puede alguien que está en funciones con el actual o que estuvo recientemente con el actual gobierno o incluso que hoy está en funciones como Carlos Alarcón, como De la Gasca que estuvo cercano al gobierno, pueden estar dentro del concurso? ¿No hay límites para eso? Hay que analizarlo esto en dos aristas. Legalmente pueden ser candidatos. No es que una de las prohibiciones es, por ejemplo, ser exministro de Estado o que una de las prohibiciones sea ser actualmente el fiscal en funciones. Y eso es lo que dice la ley, pero pensemos en lo correcto, en lo ético, en lo moral. Y creo yo que moralmente, éticamente, no es correcto que el actual fiscal en funciones al mismo tiempo pues postule para ser el nuevo fiscal general. Y lo mismo sucede con el ex ministro de gobierno. Son vínculos políticos claros. En el caso de José de la Gasca y en el caso de Carlos Alarcón es el potencial uso de la institución que él actualmente está dirigiendo precisamente para generar presión sobre los actores que tienen, en este caso, la potestad de decidir quién va a ser el próximo fiscal. La Comisión Cívica sostiene que varios integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección no cumplían con los requisitos, ¿no? Ni los mínimos siquiera. ¿Qué tan grave es que un concurso para elegir al fiscal general puede estar siendo conducido por personas observadas desde el inicio? Sí, y eso es algo que hemos visto pues durante todo el proceso. Un proceso atropellado, un proceso en el cual desde un principio nosotros ya denunciamos que el 70% de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección no cumplían con los requisitos mínimos, pero que esto también, Gisela, se trasladó lamentablemente a los postulantes. De los 27 postulantes que están calificados dentro del proceso, al menos 5 no tenían que haber sido parte de la fase de méritos. Y precisamente uno de los que destaca ahí es José de la Gasca, y lo menciono a él porque probablemente es uno de los actores más conocidos por parte de la ciudadanía. ¿Qué pasó con el caso del postulante José de la Gasca? José de la Gasca presentó de manera incorrecta su postulación. Dentro de los documentos que había que presentarse dentro del proceso, había un documento llamado declaración de intereses. Esta declaración de intereses se la presentó en un formato no debido, en un formato que correspondía a otro proceso de selección, y lo que tenía que haber hecho la Comisión Ciudadana de Selección era descartar su postulación. Eso en cumplimiento estricto del reglamento. Lo propio pasó con otros postulantes que tal vez son menos conocidos por la ciudadanía, como Luis Rosero, Rubén Balda, Sandra Morejón y Bolívar Espinosa. Ahora, también el informe paralelo sobre la fase de méritos se cuestionan puntajes y calificaciones otorgadas a ciertos aspirantes, digamos. ¿Encontraron indicios de favoritismo o inconsistencias que podrían
alterar pues el resultado final del concurso? Sin duda que sí, y creo que para hacer un ejercicio pedagógico con la ciudadanía es necesario recordarles que dentro del proceso de selección lo que se hace en una primera etapa es verificar esto que ya comenté, que hayan presentado bien sus documentos, que cumplan con requisitos y no se encuentren en prohibiciones. Pero hay una segunda fase que es muy importante, que es la valoración de méritos. Se califican las carpetas. Se analiza la trayectoria profesional, la trayectoria académica y otros méritos adicionales sobre 50 puntos. El 90% de las calificaciones que nosotros hemos revisado, porque replicamos lo que determina el reglamento, coinciden con la Comisión Ciudadana de Selección. Pero aproximadamente un 10% lamentablemente no coinciden, superan la diferencia en 4 puntos, que es bastante. Y precisamente uno de los casos que más nos llama la atención es el de Carlos Alarcón, el actual fiscal encargado. Hay una diferencia de 6,5 puntos, pues el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le otorga 46,5 sobre 50, mientras que haciendo esta calificación paralela nosotros hemos llegado a una calificación de 40 puntos. Es lo que brinda la carpeta de Carlos Alarcón. Estos 6,50 puntos realmente nos llaman la atención porque no encontramos una justificación, pero aquí viene un punto adicional, Gisela. El Consejo de Participación Ciudadana el viernes pasado, el 8 de mayo, hizo público ya el listado general de calificaciones y ese mismo día tenía que haber emitido el informe individualizado de calificaciones y haberlo comunicado a cada uno de los postulantes. Es casi una semana. Esto no se ha publicado aún. Y esto impide el control social porque no sabemos por qué. Por ejemplo, a Carlos Alarcón les dieron más puntos que lo que realmente demuestra su carpeta, pero también impide que los postulantes presenten una solicitud de recalificación. Hay que exigirle rendición de cuentas a Cintia Hacho y a Andrés Fantoni al respecto de por qué no se han emitido estos informes individualizados. ¿Se habla de favoritismo hacia Carlos Alarcón, un favoritismo que viene de presiones del gobierno? Es una probabilidad. Es por eso que insisto, si es que no tenemos los informes individualizados en los cuales el Consejo de Participación Ciudadana rinda cuentas de por qué se le otorgó esta calificación, lo que hacemos es lanzar teorías, Gisela. ¿Por qué hay una calificación mayoritaria en este caso? Hay que estar atentos como ciudadanía, no lo tomemos tan a la ligera. Se trata de el fiscal general de la nación que tiene temas muy, muy delicados del país, que justamente necesitamos que sea una persona diáfana, que sea una persona honesta, que sea una persona que no tenga vinculaciones políticas y que no tenga favoritismos desde el gobierno. Bueno, tengo que pasar al otro tema que también quiero conversar con usted, que es importante, que es que la Asamblea Nacional cumple un año de gestión desde, quería saber desde su óptica y desde la óptica de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Este Parlamento ha fortalecido la institucionalidad democrática o ha quedado en deuda, sobre todo en temas de fiscalización y transparencia? A ver, yo creo que tenemos que empezar con el cumplimiento de la agenda legislativa. Y la agenda legislativa no implica únicamente cuántas leyes iba a aprobar esta Asamblea Nacional, sino precisamente si es que iba a fiscalizar, qué temas iba a fiscalizar y qué mecanismos de transparencia o fortalecimiento institucional también iba a implementar dentro de su primer año de gestión. Y ahora entendemos por qué Nils Olsen no rindió cuentas sobre el cumplimiento de la agenda legislativa. Es el presidente del Parlamento en los últimos 10 años que menos ha cumplido la agenda legislativa. Llega a un cumplimiento del 19% y esto sin duda que llama la atención. Vemos, por ejemplo, que existen temas que se quedaron completamente rezagados y que se ofrecieron regular dentro de esta agenda legislativa, como temas de libertad de asociación, la regulación de conflictos de intereses, la ley de enfermedades raras, el Código de la Salud, entre otros. Pero también lo que estamos observando, Gisela, es que la mitad de los proyectos de ley aprobados son iniciativa del Ejecutivo. Recordarás lo que nosotros vimos hace un poco más de 10 años cuando teníamos una Asamblea Nacional controlada en ese momento por Alianza País. Por el correísmo. 7 de cada 10 proyectos de ley en ese momento eran propuestos por el presidente de la República y aprobados por la Asamblea Nacional. Ahora también escuchaba en su informe de Nils Olsen que decía que se ha cerrado puertas al abuso, al autoritarismo, a la impunidad, pero hay muchos reclamos también por el hecho del tema de fiscalización, ¿no? El caso Progen, por ejemplo, que lo pasaron como que nada.
Y justo en la agenda legislativa nuevamente se coloca que una de las ofertas para la ciudadanía es fiscalizar no solo Progen, sino también el caso ATM. Fiscalizar, por ejemplo, temas referentes al paro nacional, temas referentes al uso excesivo posible de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad en el control de la criminalidad. Casos que claramente no se han fiscalizado. Y si nosotros nos vamos a los números, se presentaron 7 solicitudes de juicio político. Solo 2 terminaron en censura y destitución, como fue el caso de Mario Godoy y el ex consejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán. El resto de solicitudes de juicio político, ¿qué pasó? Y Mario Godoy, porque ya la ciudadanía estaba encima y con los ojos puestos en qué era lo que iba a hacer la Asamblea. Y aquí creo que hay que poner sobre la mesa el por qué, por ejemplo, de manera recurrente se negó la solicitud de enjuiciamiento político a los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Aspectos formales. En teoría, que las firmas no coincidían. ¿Por qué cree usted que parecería que el control político perdió fuerza justamente cuando aparecen denuncias sensibles sobre contratos, sobre manejo estatal, sobre presuntos actos de corrupción ligados al Ejecutivo? Tenemos un proceso de fiscalización en Ecuador que responde a 2 posibles coyunturas. Se convierte en una fiscalización a la carta, cuando, por ejemplo, vemos que utilizan la fiscalización para generar ingobernabilidad, que es lo que veíamos, por ejemplo, en periodos anteriores. Se fiscalizaba a ministros, se fiscalizaba a otras autoridades con la finalidad de generar esta ingobernabilidad, pero también tenemos otro tipo de fiscalización como el actual, en el cual simplemente no da resultados. Eso incluso oyendo los números, Gisela, nos llama mucho la atención que este es el periodo legislativo en el que menos solicitudes de información se responden. ¿A qué me refiero? De el total de solicitudes de información presentadas por los legisladores, hay 20% de solicitudes que los ministerios simplemente no responden. Entonces, al parecer, los ministros dicen, bueno, la Asamblea Nacional no tiene fuerza en este momento, no me van a destituir, ¿para qué voy a responder? ¿Existe una mayoría política que está protegiendo al gobierno de Daniel Noboa del desgaste y de investigaciones que deberían ser profundas? Sin duda que sí. Existe una mayoría política, una mayoría móvil al respecto de fiscalización que no ha dado paso a estos procesos. Una mayoría que se integra por asambleístas ex Pachacuti, como lo hemos visto, así como también asambleístas que se han declarado como independientes. Es importante notar que el número de votos que se requiere precisamente para poder destituir a ciertas autoridades no se logra entre los asambleístas de oposición, y esto se ha convertido en un blindaje político. Atentos, ciudadanos, a lo que está pasando en nuestro país. Hay que estar atentos y hay que movernos también, no quedarnos esperando a que el resto decida por nosotros. Marcelo, siempre es un gusto. Estos temas me gustaría darle más espacio, pero volveremos a conversar. El tiempo es corto siempre que estamos conversando sobre esto. Ha sido un Le gusto, agradezco Gisela. mucho. Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también vocero de la Comisión del Concurso para Fiscal General de